Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta nueva semana de actividades. Un gusto tenerles en el aula virtual. Bienvenidos al desarrollo del mismo. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana y como es de costumbre en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para aprendizaje de las tareas. Vamos a ver en qué consiste, qué es lo que tienen que hacer para la presente semana, lo que se ha planificado para su tarea. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje, tarea. Estamos en asignaturas de ciencias sociales, en la unidad número 3, inicios del siglo XX. Tenemos la unidad número 1 y vamos a ver desarrollo de la gran industria, sociedades de desigualdad, expansión de las grandes potencias. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar en esta en este primer tema de la unidad número 3. A partir de hoy estamos ya iniciando este nuevo proceso, estamos iniciando ya en la unidad número 3 de este proceso educativo, así que por favor sigan cumpliendo con todas las actividades. Máximo, como yo tengo fecha, máximo hasta el día domingo, y ya ustedes van a recibir las calificaciones respectivas de las tareas correspondientes a la unidad 2, así que tienen que estar pendientes, por favor. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, responda a las siguientes preguntas. Es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana. ¿En qué consistió el desarrollo de la gran industria? La siguiente pregunta dice, ¿cómo cambió los niveles de vida la evolución industrial? La tercera dice, ¿cuál fue la característica de la burguesía en el ámbito social y también económico? Y por último, determine cómo se consolidaron las grandes potencias económicas. Tienen cuatro preguntitas que ustedes tienen que proporcionar una respuesta bastante sustentable, es decir, una respuesta bastante considerable para cada una de ellas, para cada una de las preguntas que se les ha planteado. Así que por favor, cumplan, revisen, lean y proporcionen la respuesta adecuada. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, no pueden hacer en ninguna otra actividad. Por ende, ustedes tienen que hacer la rotulación de la hoja o de donde ustedes van a desarrollar su tarea. Tienen que cumplir con esta estructura en la parte superior. Una vez que han cumplido todos los parámetros, igual han completado la información que se les solicita en la rotulación, inmediatamente a continuación ustedes pueden desarrollar su tarea, el contenido de su tarea. En función del contenido, ustedes deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea se ajuste a los requerimientos que se pide como docentes y también como institución. Al final de esto tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 3 con el tema desarrollo de la gran industria, sociedades de desigualdad, expansión de las grandes potencias correspondientes a la semana 1 del 29 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 29 de abril. La fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Que tienen un tiempo bastante cómodo para el desarrollo de esta primera actividad, de esta primera tarea que ustedes tienen iniciando lo que es esta unidad número 3. De esta manera, una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente, pasamos al desarrollo del tema, del contenido que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver los inicios del siglo XX, vamos a ver cuáles son las características fundamentales en función de esta etapa. Y vamos a ver cuáles son los eventos más preponderantes que se desarrollaron sobre este siglo, cuáles son las etapas más preponderantes, especialmente dentro del proceso de desarrollo industrial. Durante el siglo XX el desarrollo industrial fue bastante exponencial, esto quiere decir que fue muy importante, pues generaron un cambio en cuanto a la estructura y a las formas de vida de las sociedades en general. El cambio
que se dio del campo a la ciudad fue bastante notorio. Se desarrollaron mucho las ciudades, crecieron en cuanto a su densidad poblacional y obviamente otras características que también fueron negativas dentro de este proceso. Entonces, dentro de las actividades, nosotros vamos a ver cuáles fueron las actividades más preponderantes de este proceso educativo. Y vamos a, de este proceso de evolución de la gran industria durante el siglo XX. Y vamos a ver el desarrollo de la gran industria, cómo fue, cómo se desarrolló. El siglo XX se caracterizó por la consolidación de los avances científicos y el crecimiento o el creciente desarrollo tecnológico que se dieron en el siglo anterior y transformaron en grandes potencias a varios países, especialmente de Europa Occidental y posteriormente a los Estados Unidos. Ellos son los dos países o los dos territorios que se vieron 100% afectados de forma incidental en este proceso de desarrollo. Primero Europa Occidental y luego también Estados Unidos entró a la guerra y a la competencia por el control del comercio a nivel mundial. Con el desarrollo de la industria mejoró el transporte y la circulación de mercaderías en virtud de los bajos precios que tuvieron gracias a la producción en gran escala o la producción en serie que se conoce. Se aceleró la explotación de yacimientos de hierro y de carbón. Las industrias siderúrgicas y químicas llegaron a ser las más importantes de toda Europa. Con expansión económica crecieron también las instituciones dedicadas al comercio y el capital financiero. También eso quiere decir que se incrementaron los bancos, es decir, los grandes bancos. La gran industria que creció a finales del siglo XIX transformó las formas de trabajo. Las pequeñas empresas artesanales decayeron frente a la competencia de las grandes fábricas. Obviamente esto se genera de una forma desleal dentro de los procesos del capitalismo. Y habíamos visto en clases anteriores, el capitalismo prácticamente aportó al 100% a todo el proceso de evolución industrial o al desarrollo industrial como tal. Eso significó que todas las fábricas, todas las empresas, prácticamente destruyeran, aniquilaran, desaparecieran a las pequeñas empresas. No había una competencia equilibrada, pues era imposible, obviamente, competir con grandes fábricas que obviamente tenían un contorno de maquinarias mucho más avanzadas frente a muchas de las pequeñas empresas o pequeñas fábricas que muchas de ellas todavía continuaban desarrollando sus actividades de forma manual. Con la gran industria se desarrollaron dos grupos sociales fundamentales, la burguesía y también el proletariado. La burguesía, que eran los dueños de las fábricas, de los bancos, de los medios de comunicación, mientras que el proletariado era el pueblo, era el trabajador. La principal potencia era Gran Bretaña, el más importante centro financiero del mundo, pero cada vez tuvo mayor competencia de países que también se industrializaron y crearon grandes sistemas bancarios, como el caso de Alemania y también de Francia. Ellos también entraron en este proceso de evolución industrial. Esto generó un proceso de desigualdades de países que se desarrollaron económicamente y tecnológicamente, industrialmente, y países que no lograron ese objetivo y obviamente pasaron a formar parte de los países tercermundistas o pobres que nosotros lo conocemos normalmente. Dentro de ellos, la mayoría de los países latinoamericanos están considerados como países tercermundistas. Esto generó una desigualdad total en cuanto a las sociedades. Dentro de estas características, podemos mencionar que la burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias, las instituciones financieras y también el comercio. Ellos controlaban todo. El proletariado, por el contrario, estaba formado por los obreros que laboraban en las plantas industriales y recibían un salario. Se llamó proletariado porque su único capital de trabajo era su prole, es decir, sus hijos. El proletariado vivía en la pobreza y se organizó en sindicatos para exigir a los patronos el pago de salarios más altos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, que incluso en este proceso de industrialización que tuvo la humanidad,
obviamente el trabajo era totalmente precario, las condiciones eran insalubres y muchos de los trabajadores murieron en sus lugares de trabajo. Pero como no había una legislación que los protegiera, obviamente eran despedidos, eran simplemente arrojados a la calle y nada más. Con el crecimiento industrial se desarrollaron también ciertos sectores medios urbanos dedicados a la artesanía especializada, el mediano y pequeño comercio y la prestación de servicios. A estos grupos de la población se los llama clase media. Los cambios en la producción y la migración del campo a las ciudades llevaron a la disminución de trabajadores agrícolas. Por ejemplo, a principios del siglo XX, solo una cuarta parte de los habitantes de Inglaterra vivía en la producción agrícola, eso quiere decir, vivían en el campo, en la agricultura. La industrialización y los avances científicos y tecnológicos mejoraron la vida de los europeos en muchos sentidos. No obstante, las desigualdades de clases entre burguesía y proletariado eran cada vez más pronunciadas. La clase obrera recibía salarios mínimos, los niños trabajaban y las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras. Esta desigualdad produjo enfrentamientos que se manifestaron en grandes huelgas de obreros a finales del siglo XX, donde también se nacería el Código de Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, quien se encargaría de buscar la protección de todos los obreros, no solamente dentro de estos centros de desarrollo industrial, sino también a nivel global. Aquí podemos ver el imperio, el mundo imperial durante el año 1900. Pero este imperio ya no es el imperio como el imperio medieval que nosotros habíamos visto antes del siglo XIX hacia atrás, sino este tipo de imperios ya era diferente, pues ellos eran imperios económicos, los cuales controlaban todos los aspectos en relación a las exportaciones, importaciones y a la comercialización entre países. Dentro de ellos, como podemos observar, y hoy ya habíamos visto, prácticamente aquí estaban, en este caso, Gran Bretaña, estaba Francia, estaba Inglaterra, y también entró a este grupo también Estados Unidos. Dentro de los países euroasiáticos también podemos mencionar también Alemania, tenemos a lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que también buscaba ubicarse de una forma estratégica en toda esta evolución económica y entrar a este en cuanto al control del mundo desde el punto de vista imperial económico. En cuanto a la expansión de las grandes potencias, una vez que se fueron conformando las grandes potencias económicas, con la tecnología y la acumulación de capital alcanzadas, las grandes potencias emprendieron la campaña de apropiación en la mayoría de los casos por la fuerza de territorios ricos en minerales y otras materias primas, especialmente en África y en Asia. Es lo mismo, no yendo hasta África y hasta Asia, es lo que sucedió, por ejemplo, con la explotación de los primeros pozos petroleros aquí en el Ecuador por los años 70. Entonces, prácticamente ahí, ¿qué es lo que hicieron? Por la fuerza, impusieron, en este caso, esta empresa extranjera que era Texaco, quienes prácticamente desarrollaron todos los procesos de explotación y que destruyeron, asesinaron, hicieron cosas perjudiciales tanto para las poblaciones indígenas amazónicas como también en cuanto a los impactos ecológicos. En este sentido, los países colonialistas se apoderaban de países o regiones enteras y los convertían en colonias para explotar su población, explotar sus recursos naturales y la materia prima para sus industrias. Al mismo tiempo, las colonias, en este caso las colonias, se convertían en mercados para sus productos. ¿Qué quiere decir esto? En primera instancia, colonizaban determinados sectores. En segunda instancia, explotaban tanto mano de obra como recursos naturales del subsuelo de cada uno de estos territorios. Llevaban hacia los países industrializados
transformaban esta materia prima que eran explotados de las colonias y obligatoriamente tenían las colonias que volverlos a comprar y a un precio mucho más caro. Esa era la hegemonía que se manejó para el establecimiento de los, y la formación de los grandes imperios económicos a nivel global. Entonces, esta fue una mala práctica que se aplica hasta la actualidad. La política expansionista de las potencias europeas se acentuó en la década de 1880. Conservaron sus antiguas colonias y consiguieron nuevas con la colonización de grandes extensiones de África, Asia y Oceanía. Pero la expansión trajo grandes enfrentamientos entre potencias por, obviamente, buscar el control de cada uno de estos territorios. La principal potencia colonial, industrial y financiera fue Gran Bretaña. En el Imperio Británico no se ponía el sol, eso es una frase. ¿Por qué? Principalmente por su predominio sobre los mares. A inicios del siglo XX, Francia, Holanda, Bélgica y en alguna medida España y Portugal también tenían extensiones coloniales. Alemania e Italia pugnaban por conseguir las suyas propias. El expansionismo de Estados Unidos se acentuó durante el siglo XIX cuando afirmó que su deber era vigilar la estabilidad y la paz del continente americano. Esto es la frase América para los americanos, emitida por el quinto presidente de los Estados Unidos. En 1898 le ganó una guerra a la decadente España y le arrebató Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En unas décadas sería la potencia dominante en todo el continente americano. ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? Fue totalmente negativo para los países que no alcanzaron el desarrollo industrial, pues nos convertimos en países tercermundistas, en países mal educados, con muchos actos de corrupción, países donde predominaba la corrupción, la delincuencia y otros males sociales, y obviamente por eso estábamos sumidos en la pobreza. Entonces fue también negativo ese proceso. En cuanto al colonialismo e imperialismo, son dos términos que de cierta manera generan un conflicto en cuanto a su conceptualización. La apropiación del conocimiento de la industria y de la tecnología fueron factores que contribuyeron a acentuar las diferencias entre países. Los colonizadores imponían nuevas formas de vida y de gobierno, a más de autoridades y otros controles. Crecieron así los modernos imperios coloniales. Los europeos se creían llamados a dominar el mundo para llevar el progreso y también la civilización. Ese sentido de superioridad se expresaba de maneras diversas. La discriminación social fue un arma de colonialismo. Los europeos consideraban que los pueblos colonizados eran inferiores por ser físicamente diferentes y tener culturas y formas de vida distintas a los que ellos tenían en Europa. Al imponer sus costumbres, lengua y religión, el colonialismo provocó pérdidas de identidad en la gente de las colonias y una dependencia más sutil, pero fuerte de las metrópolis. Eso quiere decir que los pueblos dominados necesariamente estaban sumisos al control y necesitaban también del cuidado, de la protección de la metrópoli. En este caso, la metrópoli era los imperios, en este caso el imperio español. Buscaban la protección de todos de este sector. Obviamente eso fue una parte negativa de todo este proceso. Entonces aquí nosotros hemos visto el colonialismo e imperialismo, hemos visto también la expansión de las grandes potencias, hemos visto el desarrollo en cuanto a las sociedades de desigualdad que se desarrollaron a partir del proceso de industrialización que se generó en Europa. Tenemos el desarrollo de la industria, que también hemos visto que como fue positivo para el desarrollo de la humanidad, también fue bastante negativo. Fue un aspecto bastante negativo, pues se acentuó con más razón o sea, se abrió con más fuerza esta brecha, obviamente, en relación al que tiene con el que menos tiene. Los niveles de pobreza se presentaron con mayor intensidad y eso fue la tónica en cuanto a este proceso de desarrollo de la industria. Pero vamos a ver a continuación para que ustedes tengan un poco más de idea qué es la industria.
¿En qué consiste la industria? Vamos a ver. Mucho hemos hablado de la industria, vamos a ver cuáles son la conceptualización, vamos a ver cuáles son sus características y otros temas más en función de este aspecto fundamental que ha permitido también que se desarrollen determinados grupos pequeños de poder, determinados grupos que han tenido el control de determinados sectores de la producción a nivel global y obviamente que ellos han tenido el control por siempre. Y obviamente la gran mayoría, como lo hemos visto, el proletariado, que vive a expensas de lo que se desarrolle este grupo. Pero vamos a ver desde un punto de vista conceptual qué es la industria. La industria es el conjunto de actividades humanas capaces de transformar la materia prima en productos elaborados o semi-elaborados. Eso quiere decir, para darlos o explicarlos de una forma más gráfica. Cuando nosotros vamos al supermercado, hablando de las comidas consideradas como comidas chatarras o consideradas también como los famosos snacks. Cuando vamos y compramos una fundita de papas fritas, nosotros nos hemos comido, pero nunca nos hemos sentado a pensar qué hay detrás de la producción de esa fundita de papas fritas. ¿Dónde está? ¿Dónde se elaboró? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la cadena de producción? ¿De dónde obtuvieron la materia prima y otras conceptualizaciones más? Para hacerles un gráfico solo de este proceso, de este ejemplo que les he puesto de las papitas fritas, los sectores de la producción agrícola en cualquiera de los países a nivel de Latinoamérica, ellos producen la papa, compran la semilla, compran los abonos, los fungicidas y otras características más que les permiten, obviamente, producir. Tienen que gastar en mano de obra, tienen que gastar en fumigaciones, tienen que gastar hasta que el producto esté óptimo. De ahí el agricultor lo cosechará y lo llevará hacia una parte del producto hacia el mercado y otra calidad de productos se irá a estas grandes empresas. Las grandes empresas ya tienen las características fundamentales que debe establecer o que debe tener el producto o la materia prima, en este caso la papa, para obviamente entrar a su fábrica en cuanto al tamaño, en cuanto a la calidad, en cuanto a la textura y otras características más. Una vez que ingresa a la fábrica, esas papas son seleccionadas de acuerdo a su tamaño. Una vez que son seleccionadas, son lavadas en máquinas, son lavadas en un procesos industriales en los cuales obviamente le van quitando todo tipo de impurezas. Una vez que los han lavado, pasan a un proceso de secado, del secado pasan a un proceso de cortado y del cortado pasa a un proceso de salado y posteriormente el frito. Una vez que se encuentran en este proceso de la fritura, pasa al proceso de empacamiento. Llegó al proceso de empacamiento donde se les ponen las bolsitas de plástico o en este caso de aluminio, que nosotros lo podemos observar en cada uno de los snacks que compramos y una vez que se termina con este proceso, pasa a la siguiente etapa que es la distribución del producto a nivel de todos los sectores de consumo, como pueden ser tiendas, supermercados y todas las tiendas de abasto. De esa manera llega a nuestro consumo, llega al consumidor final, que somos cada uno de nosotros cuando compramos una fundita de papas. Así como este ejemplo sucede con todos los productos que nosotros encontramos. Una chompa de cuero no siempre va a estar, estuvo en un principio así. Obviamente tuvo que salir la piel, en este caso de las vacas. Y existe también otro proceso industrial hasta que llegue la chompa, hasta que llegue a la presentación de la chompa, de los zapatos, de las botas y de cualquier artículo de cuero que ustedes compren. Y así pasa con todos los artículos en general. En este sentido, las industrias normalmente componen el llamado sector secundario de la economía, es decir, el que recibe la materia prima y la transforma en productos comerciables. Sin embargo, también pueden pertenecer a sectores primarios, como es el caso de la industria extractiva, en este caso de los minerales. Ahí se establece en la industria extractiva, está situada en el sector primario.
Así forman parte de la industria todas las labores de producción a partir de materia prima y también aquellas que utilizan productos semielaborados, fruto de actividades industriales previas. La capacidad de producción más y más rápido es el espíritu que guía a la producción industrial contemporánea. Esto va de la mano de la tecnología y de la ingeniería, o sea, la producción en serie, el llamado Fordismo, y la automatización, incluso cuando ello implica reemplazar a trabajadores humanos por máquinas. Prácticamente el proceso de la automatización ha dejado a muchas personas sin trabajo, porque antes todos los productos, en este caso, por ejemplo, en el proceso de elaboración, por ejemplo, de los snacks, de las papas fritas, la mayor parte era desarrollado a mano, pero con el proceso de automatización, de industrialización, de robotización, prácticamente se tuvo que prescindir de la utilización de la mano de obra y obviamente ahora ya está todo computarizado, ya está todo robotizado. Entonces, de esa manera también fue el hombre, el trabajador fue desplazado de sus puestos de trabajo, fue reemplazado por las máquinas. La industria es un eslabón fundamental de la producción de la sociedad actual, al mismo tiempo que uno de los principales factores de riesgo medioambiental y ecológico. Su impacto sostenido desde los tiempos de la revolución industrial empieza a ser inocultable a principios del siglo XXI. Todos los impactos, todos los productos, todas las actividades que se desarrollan generan una polución, generan un gas, generan una contaminación que poco a poco va destruyendo nuestro medio ambiente. Eso es una característica en cuanto a todo este proceso de industrialización. Todas las industrias, hasta la actualidad, ninguna son amigables con nuestro medio ambiente y por ende, obviamente, son perjudiciales para las futuras generaciones. En cuanto a las características de la industria, en términos generales, la industria posee las siguientes características. La primera, es una actividad productiva permanente del sector secundario y en ocasiones también del sector primario. Transforma masivamente la materia prima en productos elaborados, eso es, en productos finales o semi elaborados, que eso estarían dentro del rango de intermedios. Requiere de un trabajo realizado por obreros, normalmente a través de maquinarias y o herramientas y de consumo de energía. Se nutre de las innovaciones tecnológicas y de los adelantos científicos para mejorar sus procesos de producción en el sector que emplea a la mayoría de los trabajadores de los países subdesarrollados. Prácticamente, ¿por qué? ¿Por qué busca las industrias ocupar o ubicarse en países subdesarrollados? ¿Por qué? Porque la mano de obra es mucho más económica, es mucho más barata. Entonces, por ende, ellos buscan siempre ubicarse en estos sectores. Generalmente, subproduce materiales contaminantes que pueden ser muy nocivos para el ecosistema. Por ende, son totalmente negativos. El proceso industrial es una etapa, es un proceso en el cual la mayoría de estos productos prácticamente son totalmente nocivos para el desarrollo industrial, para el desarrollo, perdón, es perjudicial para la naturaleza, es totalmente perjudicial, contamina, destruye, daña, asesina en cuanto a las especies de nuestros ecosistemas. En cuanto a la historia de las industrias, la industria ha estado siempre presente en el deseo del ser humano de adaptar al mundo a sus necesidades para poder vivir más, mejor y con menos esfuerzo. Pero esto, sin embargo, nunca se hizo tan patente como entre los siglos XVIII y siglos XIX, cuando se dio la llamada Revolución Industrial. En ese entonces la humanidad alcanzó el más alto nivel de capacidad para la transformación de la materia prima. Eso quiere decir que los procesos de transformación fueron totalmente enormes. Esta expansión de la industria dio sus primeros pasos tras la caída del feudalismo medieval, cuando la población migró a las áreas rurales de las ciudades, dando origen a una nueva mano de obra que empezaba a hacerse necesaria. La clase obrera, también con la revolución industrial, se desarrolló el capitalismo como modo de producción. El capitalismo es el que abarca todos estos procesos en función de la producción.
Durante el siglo XIX y la mitad del siglo XX, la explotación industrial de la fuerza de trabajo obrera fue el mayor aporte del PIB. ¿Saben qué es el PIB? Es el Producto Interno Bruto de las naciones europeas, permitiendo además el surgimiento de la especialización de nuevas tecnologías de la mano de nuevos avances científicos disponibles para la ejecución de todos estos procesos. Esta nueva sociedad industrial dividió el mundo entre países industrializados o desarrollados, es decir, aquellos que dieron el salto hacia la economía productiva e independiente, y países no industrializados o subdesarrollados como el Ecuador y los países sudamericanos, dedicados al 100% a la venta de materia prima y por eso dependientes de las economías extranjeras. Ese es un problema latente. El Ecuador no tiene empresas, la mayoría de los países latinoamericanos no tienen empresas y por eso nos vivimos o nos transformamos en dependientes de la economía, en este caso de los Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Desarrollo y préstamos internacionales a los cuales constantemente estamos pidiendo prestado dinero y de esa manera incrementamos nuestra deuda externa. En cuanto a los tipos de industria que existe hasta la vez, hasta nuestros días, vamos a mencionar que existen diversos tipos de industrias y distintas maneras de clasificarlas, dependiendo del tipo de producción o de procesos que las caracterizan, y se distinguen de la industria de acuerdo al cual es el destino de sus productos. Es posible diferenciar entre las siguientes categorías. Primero tenemos materia básica o pesadas. Son aquellas que empleando grandes cantidades de materia prima y energía se dedican a la obtención de productos semielaborados o base que sirven de insumos a las industrias de otros tipos. Quiere decir que elaboran determinados productos que no son finales y estos, a su vez, estos productos semielaborados son la base de otros productos en otras fábricas. Las industrias de bienes de equipo son aquellas que a partir de productos semielaborados fabrican infraestructura y maquinaria destinada a ser usadas en otros procesos industriales, como máquinas y herramientas. Y por último tenemos las industriales o de bienes de consumo. Son aquellas que a partir de productos semielaborados o en ocasiones de materia prima obtienen bienes de consumo que van directo a satisfacer las necesidades del consumidor final. Eso quiere decir de cada uno de nosotros. En cambio, sí se distinguen las industriales de acuerdo al tipo de rubro, el cual se dedica o dedican sus actividades productivas en y es posible diferenciar las siguientes. Y tenemos la primera, la industria siderúrgica o metalúrgica. Es aquella que se dedica a la transformación y aleación de los metales para obtener bienes de otras industrias puedan también aprovechar. La industria química es aquella que se dedica a la obtención de elementos químicos y compuestos químicos que pueden ser aprovechados por otras industrias o directamente usados por los consumidores. En este caso, en este apartado, en esta clasificación están directamente los campesinos, los agricultores. Ellos utilizan de forma directa la industria química. La industria petroquímica es aquella que se dedica a la transformación química del petróleo, esto es, a su refinamiento para obtener diversos derivados como la gasolina, el queroseno, el plástico y otros derivados más. La industria automovilística es aquella que se dedica a la construcción de vehículos automóviles como coches o motocicletas en todas sus dimensiones. La industria alimentaria es aquella que se dedica a producir alimentos de diversas naturalezas, ya sean comidas, bebidas o ingredientes para la cocina. La industria textil es aquella que se dedica a la producción de telas, tejidos para la confección de ropa y otros productos o bienes directamente a la fábrica de las piezas de ropa. Y tenemos también la industria farmacéutica, que es aquella que se dedica a la combinación de compuestos orgánicos o inorgánicos para obtener diversos tipos de medicamentos y suplementos y otros consumos para la salud. La industria armamentista es aquella que se dedica a la producción de armamento militar o policial como rifles, tanques, misiles o municiones.
Y tenemos la industria informática, es aquella que se dedica a la producción de partes, accesorios y repuestos de computadoras y otros sistemas informáticos. Y tenemos la siguiente, que es la industria mecánica, que es aquella que se dedica a producir maquinaria de diversa índole y repuestos o herramientas para su reparación. Esos son los temas que nosotros hemos podido explicar, que hemos podido ver en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes el desarrollo de la presente clase correspondientes al área de ciencias sociales. Nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Que tengan una feliz noche.